Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. Como les había dicho, tenía ya dos temas preparados para esta temporada, y este es uno de ellos. El sermón de hoy se llama Pecado al acecho. Pecado al acecho. En Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, por favor. Leamos juntos, oramos y le pedimos al Señor que hable a nuestro corazón. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Acompáñenme a orar, por favor. Pídele a Dios que te hable. Padre, gracias. En esta mañana, Señor, colocamos nuestra vida está colocada ante ti, Señor. Estamos delante de ti. Y gracias porque a través de tu palabra, que es verdad y que es liberadora, tú hablas a nuestro corazón. Yo te alabo y yo te bendigo por el mensaje de la palabra de hoy, por el poder de tu Espíritu Santo que lo coloca en nuestros corazones. Dame la oportunidad de predicar, Señor, de predicarlo como tú quieres, que yo sea sensible a la voz del Espíritu en Cristo Jesús. Gracias por cada corazón que está recibiendo este mensaje hoy, acá en la iglesia, en el templo o en sus casas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, el episodio y la persona a la que se está refiriendo aquí la palabra es a Caín. Cuando el libro de Génesis nos narra el capítulo 4, dice que Caín presentó una ofrenda de la tierra. Caín labraba la tierra, y que Abel también presentó lo mejor de su rebaño, y que eso disgustó a Caín. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? Andaba disgustado, pateando piedras, enojado, cabizbajo. Y el Señor le pregunta: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar ¿cómo? Con la frente en alto. Oye, esos dichos se quedan, ¿no? Los dichos que nacen de la palabra, que están en la palabra y se perpetúan. El que hace lo bueno anda ¿cómo? Con la frente en alto, porque no tiene nada que esconder. Entonces puede levantar la frente, y la visión de tener la frente en alto espiritualmente, lo que significa esto espiritualmente es poder mirar al Señor, no solamente a la sociedad, sino poder darle cara a Dios. Porque dice el Señor: si haces lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. ¿Qué es lo que hace el pecado? Está como una fiera lista para atraparte. ¿Sabes que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente? Y los cristianos pensamos que nuestro peor enemigo es el diablo, y es una equivocación tremenda. Nuestro peor enemigo es el pecado, porque es que el pecado es el que nos aparta de Dios. Satanás aprovecha el pecado, porque él es un acusador. Pero nuestro peor enemigo no es Satanás. Dice que anda como león rugiente, pero es que aquí también dice que el pecado anda al acecho. Recuerda que nosotros como creyentes tenemos tres enemigos: el pecado, el mundo y Satanás. Dice la palabra del Señor que el pecado acecha, es decir, que está ahí pendiente como una fiera lista para ¿qué? Atraparte. ¿Qué hace el pecado? Atrapa. Diga: el pecado atrapa. Y atrapa fuerte. No obstante, tú puedes dominarlo. Gracias, Señor. El solucionismo bíblico. Amén. La Biblia nos muestra el panorama, nos muestra la realidad, pero es que la realidad no es una sola. O bueno, la realidad es una sola, evidentemente, pero me refiero así como el pecado nos acecha, tenemos la oportunidad de soltarnos de él. Amén. Gracias a Dios. El pecado puede dominarse o puede dominarnos. El pecado puede dominarse o dominarnos. El pecado puede dominarse. Digan amén. El problema es
Cuando en vez de dominarlo, el pecado nos domina a nosotros. Ese es el problema. Pero el pecado puede dominarse y es lo que vamos a estar trabajando durante estos próximos domingos. Porque lo que el Espíritu Santo me ha colocado es, hablemos sobre el pecado, hablemos sobre el mundo también, cómo atrapa a los creyentes. Quizá hablemos sobre también las artimañas del diablo, pero vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Amén. Porque el pecado o nos puede dominar o nosotros lo podemos dominar gracias al poder del Espíritu Santo. El pecado puede dominarse. El problema es cuando en vez de dominarlo, el pecado nos domina a nosotros. Ahí es donde está el problema. Entonces vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, por favor, versículos 5 al 8. Hagamos un análisis de esta realidad a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan que la mente en los deseos de tal naturaleza. Ya se verá. Cuando las circunstancias con Caín se presentan como se presentan, y Caín está enojado, está molesto. ¿Te has dado cuenta que cuando nosotros fallamos o pecamos, el enojo es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero ante Dios no hay defensa. Ninguna defensa posible ante Dios que nos saque libres cuando nosotros estamos haciendo malas cosas, porque Él todo lo sabe. Entonces, cuando las cosas se presentan de esa manera, Dios le dice: viejo, ¿usted por qué está tan enojado? Si usted hiciera lo bueno, podría levantar la frente, podría levantar la mirada. Cuando nosotros vivimos, dejamos que el pecado nos domine, comenzamos, dice aquí la Biblia, los que viven conforme al pecado, a la naturaleza pecaminosa, fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. Entonces, una fijación, hermano. Una fijación. La mente se condiciona al pecado. Cuando nosotros no dominamos el pecado nos domina. Y lo que hace al dominarnos es condicionar nuestra manera de pensar. Condicionarla. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa están condicionados, dice, en su mente. Se vuelve una condición normal. Algo de manera que funciona de manera natural, porque la mente está fija en el pecado. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente. Es decir, que todos los pensamientos están condicionados y dice, fijan su mente en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es una fijación. Por eso hay personas que dicen, yo no puedo dejar esto. Yo he atendido personas en consejería que me han dicho: pastor, yo me siento triste con esto. En verdad que me duele, sé que ofende a Dios. Yo mismo sé que esto está mal, pero no lo puedo dejar. ¿Qué dice la Biblia? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente. ¿A dónde llevan los pensamientos siempre? Al mismo punto, al mismo pecado, a la misma situación. Con un problema, que los pecados son progresivos y se agrandan. Salmo 19, saben ustedes que es uno de mis salmos favoritos. Hay pecados que se agrandan, se multiplican. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Se puede dominar el pecado? Claro, viviendo ¿cómo? Conforme al Espíritu. El que vive conforme al Espíritu fija su mente en los deseos del Espíritu. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo con detalle cuando llegue su momento. La mentalidad pecaminosa es ¿qué, iglesia? Muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa, cuando vivimos dominados por el pecado, estamos condicionados, hay una fijación mental hacia el pecado y esa mentalidad produce muerte. La Biblia habla de 3 clases de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. 3 clases de muerte en la Biblia.
La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Pues el pecado ocasiona muerte espiritual y muerte eterna. Pero como lo he dicho en tantas ocasiones, valga la pena la redundancia, muchos han encontrado la muerte física por andar pecando. Se refiere a la muerte espiritual, que es estar separados de Dios. El pecado nos separa de Dios, muerte espiritual. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida. ¿Y qué? ¿Qué hay en el corazón de una persona que está haciendo lo bueno? Qué lindo coro, me encantó, Dios los bendiga. Nos encanta vivir esa paz, ¿o no? Esa paz es increíble. Como también es increíble la falta de paz que hay en el corazón cuando estamos haciendo lo malo, cuando estamos pecando, cuando estamos fallando. Lo que hay en el corazón es una cosa tan horrible, tan impresionante. Pero cuando estamos haciendo lo bueno, hay vida, hay paz. ¿Y sabes que el pecado también ocasiona otro tipo de muerte? No solamente la muerte espiritual. ¿Qué te parece la muerte de las relaciones ocasionada por el pecado? A mí esa me parece terrible. El pecado es especialista en dañar relaciones. Es por eso que muchas veces la esposa le pregunta al esposo o el esposo a la esposa: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A ti te pasa algo? No, no me pasa nada. Y por dentro ese mare magnum de cosas horribles en el corazón. ¿Qué te pasa? Cuando hay paz se nota, pero cuando hay falta de paz también se nota. Amén. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, dice el apóstol Pablo. Nosotros no nos podemos engañar. Si nosotros no estamos dominando el pecado por la acción del Espíritu Santo, sino que estamos gobernados por la carne, estamos desagradando a Dios, dice la Biblia. Porque la mentalidad pecaminosa es que enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Por eso es que muchas personas dicen: no sé cómo hacer para salir de esto. No sé cómo hacer, quisiera hacerlo, tengo el deseo, no puedo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, dice la Biblia. Los que viven de esa manera, los que viven atrapados por el pecado, dice la Biblia, los que viven con esa fijación en las cosas del pecado, no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Y nosotros no nos podemos engañar, iglesia. O vivimos agradando a Dios o vivimos desagradando a Dios. No hay otra manera. Aquí dice la Biblia: los que viven según la naturaleza pecaminosa. Versiones anteriores tradujeron carne, versiones modernas, naturaleza pecaminosa. Los que viven conforme a la carne, a la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Démosle una vueltica a la información de la naturaleza pecaminosa. Acompáñeme a Gálatas 5, por favor, Gálatas 5, 19. Para que recordemos aquí algunos aspectos de la naturaleza pecaminosa. La carne, Gálatas 5, 19, 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen como. ¿Se conocen como? Bien. Son bien conocidas, podríamos traducir, ¿no? Las obras de la naturaleza pecaminosa son bien conocidas. Vamos a ver si son conocidas entre nosotros. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la naturaleza pecaminosa. Entonces hay una lista, ¿no? Pablo enlista. Entonces uno se pone a leerla y uno dice: muestra a ver si mi pecado está dentro de esa lista.
Ay, ay, no está, me salvé. No, no te salvaste, dice, y otras cosas parecidas. Amén. Es decir, que por cualquier lado le pegamos. La inmoralidad sexual es un pecado. Todo el mal uso que se le da al cuerpo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es un pecado delante de Dios. Dios creó el matrimonio y el matrimonio lo bendijo con la oportunidad de la intimidad sexual, que es una gloria. Pero para el matrimonio, cuando se hace antes de, se confunden sentimientos, se dañan relaciones. Pero en la inmoralidad sexual también se incluye el adulterio. Y también la masturbación, y también la pornografía, y también todos los temas de identidad sexual. Homosexualismo y todas estas cosas entran allí, en ese pecado de inmoralidad sexual. Impureza y libertinaje. ¿Sabes que a mí me impacta hablar de idolatría desde una obra de la carne? Y brujería, pensamos que esas son cosas de índole espiritual o meramente espiritual, también lo son, pero también son pecado de la carne, de la fijación de la mente, de aquellas cosas que dominan la idolatría y la brujería. El odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira. Cuando nosotros vemos esta lista, nosotros decimos, uy, ahí hay unos pecados que son terribles, guau, no, qué feo. Uy, moralidad sexual y libertinaje, orgías, uy, no. Pero es que en la misma lista está el odio y la discordia y los celos. Y en la misma lista están los arrebatos de ira y las rivalidades. Eso está en el mismo paquete. Por eso es que Pablo dice que las obras de la naturaleza pecaminosa son bien conocidas. Se conocen bien. Porque puede ser que nosotros ya no estemos en aquellas cosas feas. Uy, no, qué feo. Pero nuestro temperamento es terrible. O estamos llenos de celos. O de sectarismos. Ay, se acerca la época electoral. Como brinca el pecado del sectarismo en época electoral. A la gente le olvida que los sectarismos son un pecado. Pero a nosotros no, porque somos espirituales. Amén. Hay una cantidad de cosas aquí que parecen ser aceptadas socialmente, pero que ocasionan pecado. Y la Biblia dice que el que vive de acuerdo a esto no puede agradar a Dios. Y en eso nosotros no nos podemos engañar. Ni lo que parece feo, absurdo, que uno dice, uy, no, qué pereza. Pero aquellas cosas que uno dice, arrebatos de ira, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Se avecina una época muy bonita, que es la época de la Navidad. Ustedes conocen mi pensamiento, lo que siempre les he enseñado. En esta época se enredan muchos cristianos con muchas cosas. Y personas que quieren hacer la voluntad de Dios terminan enredados en cosas absurdas, como las borracheras, por ejemplo, y muchas otras cosas. No se trata de no compartir, se trata de ser sabios. Amén. Dice el apóstol Pablo, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practicar es algo cotidiano, común, frecuente. Practicar es algo recurrente. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en que practicar es algo recurrente? Porque nosotros estamos en condición todavía de pecadores. Ninguno de nosotros puede decir que no se le puede atravesar un mal pensamiento, por ejemplo. ¿Ustedes saben qué deben hacer si se le atraviesa un mal pensamiento? Ustedes saben. Cautivarlo. Y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Tomarlo preso. Y confesar, Señor, perdóname. Porque cuando yo no tomo ese pensamiento y lo cautivo, ¿qué pasa con el pensamiento? Sigue haciendo carrera. Sigue haciendo carrera. Entonces resulta que estoy pensando en una mujer que no es mi esposa. Soy un hombre casado, amo a mi esposa,
O sea, que Dios me la dio y estoy pensando en una mujer que no es mi esposa. ¿Qué debo hacer? Tomar ese pensamiento cautivo, llevarlo a la palabra. Digo, Señor, ¿yo por qué estoy pensando en esto? O más bien en esta. ¿Por qué estoy pensando así? Y llevo el pensamiento cautivo y digo, Señor, limpia mi mente. ¿Sabes que amo a mi esposa? ¿Qué me está pasando? Pero como yo no hago eso, sino que llega el pensamiento y el pensamiento sigue haciendo carrera, lo siguiente que hago es en mi mente, teniendo una cita con esa persona que no es mi esposa, en una cafetería. Y como yo no apresé ese pensamiento y lo traigo cautivo a la obediencia al Señor, lo siguiente es que ella pone su mano sobre la mía. ¿A dónde va a terminar esta historia? Si yo no tomo orden en esto, si yo no voy a la palabra y digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? La Biblia dice que los que fijan su mente en los deseos de tal naturaleza viven de acuerdo a esos deseos. Pablo dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican, habla de una recurrencia, no que se atraviese un pensamiento. Entonces, porque estoy pensando mal, no voy a heredar el reino de los cielos. No, ese pecado, ese pensamiento se cautiva y se lleva a la obediencia a Cristo. Pero si no lo hago y caigo allí y estoy en esa recurrencia, estoy dominado por el pecado. Dominado por el pecado. Vamos a Colosenses 3, por favor, versículos 5 al 10. Colosenses 3, 5 al 10. El apóstol Pablo habla en varias de sus cartas acerca de este mismo tema. Y pensamos que la única lista de la naturaleza pecaminosa es la de Gálatas. No, en todos los temas toca cosas. Mira este de Gálatas 3, 5 al 10. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Ahí se va con otra lista. Por eso los que no estaban aquí pueden estar en la otra, pueden estar en esta. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes la practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Vieron que ahí hay otra lista? Y así funciona. El estudio de la Biblia tiene que ser sistemático. ¿Qué dice una carta? ¿Qué dice la otra? ¿Qué dice un autor? ¿Qué dice otro autor? Para poder llegar a una conclusión adecuada. Pablo dice, por tanto hagan morir. Los versículos 1 al 4 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Entonces, si nosotros somos espirituales, si le hemos entregado nuestro corazón al Señor, tenemos que buscarlo a Él. Amén. ¿Para qué? Para hacer morir. Porque si nosotros no buscamos a Dios, no hacemos morir. Pero si nosotros buscamos a Dios, hacemos morir todo lo que es propio de la carne, de la naturaleza terrenal, de la naturaleza pecaminosa. Por eso debemos buscar a Dios. Cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor, podemos hacer morir todo lo que es propio del pecado. Voy a estar predicando pronto un tema que lo he llamado guía para trabajar en mis debilidades. Guía para trabajar en mis debilidades. Porque a mí me pregunta mucho la gente, pastor, ¿qué hago? A nosotros nos encantan que nos digan qué tenemos que hacer, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3. Dígamelo, pastor, que yo lo hago. Bueno, les voy a enseñar la guía para trabajar en nuestras debilidades. Esperen la lista en ese momento. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Eliminarlo, hermano, matarlo, porque está al acecho. Hay que hacerlo morir. Hay que morir al pecado. Porque si no lo hacemos morir el pecado,
El pecado es terrible, diga conmigo, el pecado es terrible. El pecado es terrible. Cuando yo no lo hago morir, él aparece por algún lado, él está al acecho. Y dice la Biblia aquí que la naturaleza terrenal, pecaminosa, la carne, está compuesta nuevamente, dice Pablo, por la inmoralidad sexual. Nuevamente está compuesta por la impureza. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón puro, un corazón limpio. Recuerden el concepto de santidad de la teología integral, que es hermoso. Limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta. ¿Qué es santidad, iglesia? Limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de mis actos. Dios no quiere que tengamos pensamientos impuros, acciones impuras, bajas pasiones, dice, malos deseos, y aparece en la lista la avaricia. Miren que no estaba en la otra, aparece en esta. La avaricia es un pecado, y Pablo dice es un pecado de idolatría, amor al dinero. Hemos aprendido que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es bueno o malo, el dinero es neutro. Camilo, ¿nos podrías enseñar algún día acerca del dinero? El problema es el amor al dinero. ¿Cómo es mi corazón con el dinero? ¿Acaso el dinero es mi Señor? Jesucristo dijo un día: nadie puede servir a dos señores, porque amará mucho a uno y odiará mucho al otro. Para algunos el dinero es su Señor, a quien le rinden su vida. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Fíjate que cuando el apóstol Pablo recibe estas revelaciones del Espíritu, son muy claras. Nadie puede pensar que por estar pecando Dios está agradado. No, está desagradado. Está cuando menos triste, dice en Efesios capítulo 5, no entristezcan al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo, versiones anteriores. Pero aquí viene un detalle en el que me quiero detener. Versículo 7, porque ahorita hablamos de la práctica. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Esto es muy interesante porque Pablo está argumentando acerca de las cosas que a Dios le desagradan, que están en nosotros, que nosotros debemos morir a ellas o hacerlas morir. Y Pablo dice: hermano, vea, digámosle las cosas como son. Esto lo practicábamos en algún momento. ¿Sí? Esto se practicó en algún momento. Y si ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. La práctica es cuando uno está haciendo recurrentemente estas cosas que son pecado, cuando vivimos en ellas, y en otro tiempo practicábamos muchas de estas cosas. Cuando Pablo dice en otro tiempo, se refiere antes de que le hubieran entregado su vida a Cristo, antes de que Cristo estuviera en sus corazones. La Biblia habla de un antes y de un después. Por eso es que Pablo en 2 Corintios 5:17 dice: el que está en Cristo es una nueva persona. ¿El que está en dónde? ¿En la iglesia? No. ¿El que está en dónde? ¿En la fe? No. El que está en Cristo. Y la pregunta que yo me tengo que hacer es: ¿estoy en Cristo? ¿Estoy cimentado en Cristo? Porque si yo estoy cimentado en Cristo, se puede hablar de un antes y de un después. Porque Cristo es el que cambia las vidas. Amén. Es a través de su poder. El Espíritu Santo es un ofrecimiento del Padre que se recibe a través del Hijo. El Espíritu Santo es una promesa del Padre que se recibe a través del Hijo Jesucristo. Y cuando Jesucristo está reinando en mi corazón, cuando yo lo he recibido verdaderamente, Él me da su Espíritu Santo que me hace morir a todas estas cosas. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. ¿Sí ves cómo hay como ciertos elementos ahí que uno dice: esto también es pecado?
Abandonen el enojo. A veces estas cosas se quedan. A veces se quedan. Hemos dejado algunas cosas que son tan feas, pero algunas cosas de estas se quedan. El enojo es pecado. Amén. La ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. Esas cosas desagradan a Dios. Y cuando uno ve la sociedad, el común de la sociedad, y muchas veces nosotros somos permeados por aquellas cosas que son comunes en la sociedad, lo cual es un craso error. Estas cosas son aceptadas en la sociedad. Vivimos en un país que en su manera de hablar es terrible. El lenguaje obsceno, la calumnia. Esas cosas son un pecado. Yo no me debo prestar para eso. Amén. Porque yo soy un hijo de Dios. Y sé que peleamos con estas cosas. Peleo, a mí me gusta ponerme de primero siempre. Sé que peleo con muchas cosas de estas. Pero por eso estamos fortaleciendo una relación con Dios. Para dejar atrás todas estas cosas. Dice ahora abandonen ahora. Versículo 9, dejen de mentirse unos a otros. ¿Qué es la mentira? Un pecado. Diga, la mentira es pecado. Dejen de mentirse unos a otros. Estos son puñaladas al corazón. La mentira es un pecado. Un verdadero cristiano no puede tener la mentira como una vía de solución de dificultades, o como una vía de solución o una manera de vivir. Eso no lo hace un verdadero creyente, porque la mentira es adoración al diablo. El diablo es el príncipe de la mentira, el padre de la mentira, dijo Jesucristo. La mentira es el caldo de cultivo preferido de Satanás. Y es un pecado. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Óyeme, hay un ropaje viciado, un ropaje sucio, feo. Y dice Pablo, ahora que se lo han quitado. ¿Y por qué se lo han quitado? Porque le han entregado su vida a Cristo. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Jesucristo es nuestro modelo. Amén, iglesia. Él es mi modelo de vida. Él es mi modelo. ¿Qué harías, Jesús, en este momento? ¿Qué harías en esta situación? ¿Cómo te comportarías en esto? Cuando tengas el deseo de que se te va a salir en el caso mío, el estrada, miremos a Cristo. Amén. ¿Qué haría, Señor Jesucristo? ¿Qué haría Cristo si su apellido fuera Estrada? O más bien, ¿qué haría Estrada si su apellido fuera Cristo? Cuando tengas el deseo de salirte de la ropa, Señor, ¿qué harías tú en este momento? ¿Qué harías tú en esta situación? Él es nuestro modelo. El nuevo ropaje nos da la oportunidad de parecernos al Señor. Amén. El viejo no, el nuevo ropaje sí. Pablo dice, ahora que se han quitado, dejen de mentirse unos a otros, dejen de cometer ese pecado, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. A veces tenemos ropa que está ya para botar, remendada, sucia, desgastada, y seguimos con ella. Y esa ropa hay que quitarla, espiritualmente hablando. Hay que quitarla. En Colombia y en Latinoamérica tenemos la idea de pensar, eso todavía sirve, ¿no? Eso sirve. Hágale un par de puntaditas ahí, póngale un parche, que eso sirve. No sirve, hay que botarlo. Amén. Tenemos que cambiar la mentalidad. Cosas que hay que quitarlas, botarlas, sacarlas. Ese viejo vestido está sucio, está feo, está corrompido, lleno de vicios. Y se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza. Qué hermoso, un nuevo vestido. Es lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, vamos a Efesios 4 y hablemos un poco del nuevo
del nuevo vestido. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Qué belleza la palabra del Señor. Gracias, Señor. Gracias. Pablo viene hablando a los efesios y les viene diciendo a los efesios: miren, muchachos, la actitud de los que no conocen a Dios es esta. Él se refiere a ellos como los paganos. En su época había un paganismo terrible. La actitud de los que están separados de Dios es esta, pero esa no es la actitud de ustedes. Ustedes son hijos de Dios. No fue esa la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Siempre me gustó este texto. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Si en verdad estamos enseñando de Cristo, si en verdad hemos predicado a Cristo, si es que de verdad estamos enseñando a Cristo con sus verdades, dice Pablo, se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, la verdad de Jesús. Estos conceptos y estos criterios acerca del pecado, de cualquier cosa, no son los criterios de un pastor, son los criterios del Señor, son los criterios de la palabra. Esto es lo que Cristo quiere que nosotros enseñemos, la verdad de la vida, la verdad de la naturaleza del ser humano. Atentos, versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. A veces uno como pastor tiene ciertas enseñanzas o trata de dar las enseñanzas de cierta manera, o es reiterativo, repetitivo en algunas cosas. Yo, por ejemplo, doy una enseñanza cuando terminan los cumpleaños, siempre la doy, ustedes saben que es así. Y siempre digo, el que está en Cristo es una nueva ¿qué? Persona. Ajusté esa enseñanza al tema de cumpleaños para tratar de ir colocando en el corazón quién es un cristiano. ¿Qué hace Dios en la vida de un creyente? Le permite nacer de nuevo. No es la misma persona, es una persona nueva. Pregúntate en esta mañana: ¿soy una nueva persona? ¿Soy una nueva persona? Señor, he nacido de nuevo. Soy una nueva persona. Cuando llegamos a la iglesia hace 26 años, con esa crisis tan terrible, interna, interior en el caso mío, con esa necesidad de Dios, de ser cambiado, de dejar atrás el pasado, de convertirme en una nueva persona. Y también llegó mi esposita meses después. Hablábamos de eso con Claudita la semana pasada, tratando de recordar cuándo fue que llegamos al Señor. Hace 26 años, por esta época, llegué yo en el mes de octubre, y Claudita llegó mesecitos después. Ustedes saben que Claudia llegó a la iglesia por estarme persiguiendo a mí, a ver dónde era que se había metido ese loco. Esa es otra más de sus locuras, me dijo cuando le dije que estaba yendo a una iglesia cristiana. Esa es otra más de sus locuras. ¿Quién sabe con qué irá a salir este? Y entonces se fue a perseguirme. Iba a mirar a ver dónde era que yo me estaba metiendo. Estoy hablando de Casarroca, Bogotá. Y por estar persiguiéndome, el Señor la cogió y venga para acá. Dios empezó a hacer la obra en nuestras vidas. Mira, Dios empezó a hacer la obra en mi corazón. Y yo pude vivir esta palabra. Yo empecé a vivir estas palabras que dicen que el que está en Cristo es una nueva persona.
yo empecé a ver que era un hombre nuevo. Un hombre nuevo que empezó a dejar cosas viejas atrás. Las cosas empezaron a quedar atrás. Fue una cosa impresionante, hermano. Tuve una experiencia personal con Cristo una noche impresionante donde escuché la voz de Dios y donde el Señor me dijo al fondo de mi corazón: si sigues como vas, camino de muerte, o me sigues a mí, camino de vida. Y yo le dije: Señor, yo te sigo a ti. Yo me levanté esa mañana como un hombre nuevo. Lo que pasó esa noche en mi cama fue una cosa impresionante. Dios me cambió el corazón. Yo no me di cuenta ese día, tal vez era un lunes o martes. Me di cuenta el viernes cuando los amigos me invitaron a beber y yo les dije: me voy para la casa. Y a los 8 días me volvieron a invitar y yo les dije: me voy para la casa. Y a los 15 días, cuando lo dije la tercera vez, dije: miércoles, ¿a mí qué me pasó? ¿Ustedes creen que yo me perdí una invitación de esa? Dios empezó a hacer algo, a transformar mi vida, a cambiarme. Y yo me convertí en una nueva persona, lo mismo que está haciendo Dios con todos nosotros, amén. Pero un día en una discusión conyugal con Claudita, estábamos tratando de ajustar, imagínate todas las bases que habían tan negativas allí para tratar de ajustarlas. Nosotros llegamos a la iglesia separados, nos habíamos separado 3 veces. Esa era la tercera separación cuando llegamos a la iglesia. Estábamos en una discusión conyugal y Claudita me recordó el pasado. Bueno, yo la dejé que hablara. Me fui para la habitación. En la mesa de noche tenía la Biblia. Fui, traje la Biblia, la abrí en 2 Corintios 5:17 y le dije: mi amor, mira, aquí la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva persona, que las cosas viejas pasaron y que ahora son cosas nuevas, vienen cosas nuevas. Yo no sé si tú crees esto, le dije, pero yo lo creo. Yo te pido un favor: no me recuerdes el pasado, que yo soy una nueva persona. Ella lo cuenta en un testimonio que dimos hace poco en la reunión de miércoles para Sabana Norte, juntos en casa. Yo tenía una convicción en mi corazón de esa nueva vida, que fui capaz de ir por una Biblia y decirle esto a mi esposa, hermano, y quedarme tranquilo. Tenía una convicción de que me había quitado el viejo ropaje y me estaba poniendo un nuevo ropaje. ¿Y saben qué me dio a mí la oportunidad de hacer eso delante de Claudita? Que lo hice con mucho amor, pero con mucha firmeza. Que habían evidencias del cambio. Amén. Que habían evidencias del cambio. No era que yo estaba diciendo eso porque estuviera escrito. Es que ya no estaba solamente escrito en la Biblia, es que estaba escrito en mi corazón. Es que yo ya lo estaba viviendo. Yo era una nueva persona. Pablo dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Iglesia, lo que el Señor quiere que hoy les enseñe con la guía del Espíritu Santo es que debemos quitarnos el viejo ropaje, amén, y ponernos uno nuevo. Porque si eso no ha pasado, no vamos a resolver el problema de que el pecado está al acecho. Porque créame cuando le digo que el pecado está al acecho. Pero si no nos quitamos el viejo ropaje y nos ponemos uno nuevo, no vamos a ser capaces de dominar el pecado. El pecado nos va a seguir dominando a nosotros, de alguna manera. Dice versículo 23, el nuevo vestido, dice: ser renovados en la actitud de su mente. Me gusta esto, detengámonos aquí un minuto. Pablo dice a los romanos: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa están pensando todo el tiempo en el pecado. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en el pecado. Es una guía, es una condición, es una fijación. Por eso Pablo dice que hay que renovar ¿qué? La actitud de la mente. Di conmigo: Señor, renueva mi mente. Dile una vez más: Señor, renueva mi mente.
Debemos ser renovados en nuestra manera de pensar, pensar como piensa el Señor y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Nos ponemos el ropaje para hacer lo correcto. La justicia es lo correcto de acuerdo a lo que Dios dice que es correcto. ¿Qué es lo correcto, Señor? ¿Qué es lo correcto? ¿Esto que estoy haciendo es correcto? ¿Esto entra en la justicia? ¿Esto es lo correcto? ¿Esto es santo? ¿Esto es puro? Déjame ver mi corazón. Muéstrame, Señor, lo que estoy haciendo te agrada. ¿Esto es lo correcto? ¿O tengo que darle la espalda a esto? Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Qué hermoso, me encantan las cosas nuevas. Me gustan las cosas nuevas. Por muchos años vendí carros nuevos. Y ustedes saben el dicho que hay entre paisas. El mejor olor, ¿cuál es? El olor a nuevo. Es dicho común entre paisas, hermano. El mejor olor, el olor a nuevo. Me encanta lo nuevo. Nuevo es nuevo, digo. Diga, nuevo es nuevo. Qué lindo lo nuevo. Amén. Porque lo nuevo, lo que Dios tiene para nosotros en lo nuevo, es lo bueno, lo correcto, lo justo. Atrás la mentira, atrás el pecado, atrás lo malo, atrás la patinadera ahí en esas cosas. Ahora lo bueno, lo correcto de acuerdo a lo que Dios dice que es correcto y la santidad. Recordemos la santidad de acuerdo a la teología integral, limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad de la conducta en mi manera de hablar. Si de veras, dice Pablo, se les enseñó a Cristo conforme a la verdad que está en Él, se les debió enseñar que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Pregúntate hoy, en esta mañana, en casa, aquí en la iglesia, si tenemos todavía el viejo ropaje. Preguntémonos, ¿en dónde tenemos el viejo ropaje? ¿En qué actitudes pareciera que fuera el viejo hombre, el viejo Hernán? ¿En qué actitudes pareciera que fuera la vieja persona? Hay personas, decíamos con alguien esta mañana, que no entiende cómo es nuestra vida, porque le decimos que vamos a la iglesia y resulta que manifestamos nuestra fe o manifestamos nuestra vida, lo que creemos en el diario vivir, con cosas negativas. Hay gente que no entiende. ¿Usted para qué va a la iglesia? Bueno, venimos a ser transformados. Amén. Pero es que en verdad eso no se entiende. Se entiende desde el hecho de que somos débiles y que necesitamos a Dios. Por eso reconozco mi pecado, lo confieso y le digo, Señor, yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero eso nuevo que tú tienes para mí. Yo quiero ese nuevo vestido. Quiero una actitud renovada de mi mente. Quiero una actitud renovada de mi corazón, creado a imagen de Dios. ¿Qué ve la gente cuando nos ve a nosotros? ¿Acaso ve al Señor? ¿Acaso ve a Dios? ¿Te ves a Dios cuando te ves a ti mismo? La Biblia dice que esta nueva naturaleza está creada a imagen de Dios. Vemos al Señor cuando nos vemos a nosotros mismos. La gente puede percibir aroma de Dios en ti. ¿Hay aroma de Dios en tu corazón? Terminemos en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 tal vez. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará ¿qué? Destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, aleluya, del Espíritu cosechará ¿qué? Vida eterna. La Biblia dice, no se engañen. Me encanta la claridad con la que habla la palabra. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha, recoge lo que ha sembrado. ¿Qué hemos sembrado? El pecado es una siembra. Cuando yo siembro pecado, recojo pecado y consecuencias del pecado.
Cuando yo no he arrancado de raíz el pecado y cambio la siembra, ese pecado va a echar raíces. Vaya, termine con una maleza para que vea cómo es de difícil. ¿Vieron cómo quedó lindo el parqueadero? Hay una maleza ahí que ha sido difícil de erradicar. Difícil. Y hay que erradicarla porque si no la maleza vuelve y coge y se sube por las piedras y nos daña el trabajo que hemos hecho. Ese es el pecado. Cuando no se arranca de raíz, esa siembra ahí genera un tallo, un fruto, unos resultados. Por eso cuando estoy viviendo lo que estoy viviendo me pregunto, ¿es consecuencia del pecado? ¿Que no he arrancado? El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. ¿Qué se cosecha del pecado? Destrucción. Pablo habla de muerte, de destrucción, de separación de Dios, pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, porque hay manera de dominar el pecado. Si el Espíritu Santo te domina, tú dominas el pecado. Amén. Vamos a quitarnos el viejo ropaje si todavía está en alguna parte y decirle, Señor, esto es un acto espiritual, ¿no? Quítame ese viejo ropaje, yo quiero lo nuevo, el nuevo vestido, el nuevo ropaje, porque quiero agradarte a ti. ¿Hay alguien aquí que quiera agradar a Dios? Yo quiero agradarte a ti, Señor. Por eso me quito lo viejo, lo negativo, lo feo, la raíz del pecado, y siembro en el Espíritu. Cierra tus ojos en esta hora y siembra en el Espíritu. Siembra en el Espíritu. Con Cristo en el corazón podemos sembrar en el Espíritu. Jesucristo, te amo, Señor. Te amo. Ayúdame a cambiar. Señor, quítame ese viejo ropaje. Quita, Señor mío, todas esas actitudes negativas, pecaminosas de mi corazón. Si queda algo por allí, Señor, si quedan cosas que a ti no te agradan, que a mí no me convienen, que te ofenden, Señor, y ofenden a otros, quítalo de mi corazón. Señor, quita el pecado de mi corazón. Yo me arrepiento y te pido, Señor, que traigas la paz, la verdad, la limpieza que solo da tu Espíritu a través del nuevo ropaje, del nuevo vestido. Gracias, Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gloria y honra a ti, Señor, porque tú estás haciendo la obra en nuestros corazones, porque tu palabra es verdad. Nosotros somos testigos de eso. Somos testigos del cambio, somos testigos de la transformación, somos testigos de la nueva vida, porque se ha manifestado en nosotros. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a quitar todo lo malo. Si alguno de nosotros carga hoy con algo negativo, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos transforme ahora mismo en el nombre del Señor Jesús. Nos humillamos de corazón, reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras batallas, y pedimos por una actitud renovada de nuestra mente y de nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor, yo te alabo, yo te bendigo por la vida de cada preciosa persona que está aquí en la iglesia hoy, en sus casas, o que por alguna razón no se ha conectado hoy, se va a conectar esta semana, para que este mensaje, Señor, esta palabra cumpla el propósito con el cual o por el cual tú la has enviado. En Cristo Jesús, que dé fruto abundante en nuestra vida y podamos despedirnos de aquellas cosas negativas, pecaminosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga.
Me gustaría preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si alguien te invitó, vienes hoy por primera vez, por favor levántame tu mano. ¿Quién viene hoy por primera vez? Que Dios los bendiga, qué hermoso, Dios los bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? ¿Por allí hay alguien que venga por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué hermoso que estén aquí por primera vez. De pronto en casa también estás por primera vez. Me gustaría pedirles un favor a las personas que vinieron por primera vez. Denme la oportunidad de estar más cerca de ustedes. Vengan un momentico aquí, por favor. Vamos a hacer una oración. Vengan los que levantaron su mano, vengan acá. Démosle un aplauso al Señor, iglesia, por favor. Yo creo que ese aplauso puede ser más fuerte. Que Dios los bendiga. Qué hermoso que estén aquí, que hayan venido hoy por primera vez. ¿Sabes qué queremos hacer con ustedes? La misma oración que hice yo hace 26 años, cuando llegué a la iglesia con tanta necesidad de Dios. Dios conoce el corazón. La llamamos la oración de fe o de arrepentimiento. No sé si ustedes la hayan hecho. Vamos a hacerla hoy como la primera vez. Y si es la primera vez, pues mejor. Toda la iglesia nos va a acompañar. No sé si en casa estés por primera vez. Repite también, por favor, esta oración. Cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración, por favor. Digan esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ustedes ya conocen el camino para venir. A mí me encantaría volverlos a ver, pero eso dependerá de ustedes. Qué lindo que vuelva. ¿Sabes qué va a pasar si ustedes regresan? Que van a crecer espiritualmente. Todo comienza en el interior, no afuera. Y cuando el interior cambia, lo de afuera cambia. Pero primero adentro. ¿Sabes qué estamos haciendo aquí todos nosotros, incluyéndolos a ustedes y a mí? Permitiendo que Dios cambie nuestro interior. Permítanme darles un saludo. Un puñito, como llamamos ahora. En estos días me puse a pensar que antes era agresivo mostrar el puño y ahora es el saludo. Y pedirles el favor que vayan un momentico con mi esposita. Allá está, allá levantó la mano. Van a estar en el salón de reunión un momentico. Queremos entregarles una literatura, saber en qué podemos servirles. Que Dios te bendiga, tu bebé, te bendiga a ti. 25 días de nacido. Qué hermoso, qué hermoso. Bienvenido, esta es tu casa. Dios te bendiga. Sigue, por favor, sigue. Dios te bendiga, sigue, por favor. Sigan, démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor.